¿Qué tal? Buenas tardes, profesor y compañeros de la Facultad de Ingeniería. En la siguiente presentación les hablaré sobre las causas y consecuencias económicas y sociales que se suscitaron durante los periodos de guerra en México. Comenzaré con las consecuencias económicas de los conflictos armados en México antes del periodo del Porfiriato. México prehispánico. Durante el periodo prehispánico, las culturas mesoamericanas exigían tributo a las otras culturas sometidas, ya que mostraba respeto a sus dioses. Los tributos iban desde grandes tesoros e inclusive sacrificios. Para la sociedad azteca, el sistema tributario era esencial para su poderío. Esto quiere decir que anteriormente en el México prehispánico existía una bien diseñada forma de gobierno para recaudar los bienes de los ciudadanos indígenas. Los indígenas podían trabajar en la agricultura, en la pesca o en otras cosas, y parte de esas ganancias iban destinadas a los nobles indígenas. Época colonial. Tras la conquista de México, los españoles tuvieron tres principales propósitos inmediatos. 1. Conocer el territorio y sus recursos naturales para explotarlos. 2. Organizar el gobierno para controlar a la población en general. 3. Cambiar las costumbres indígenas. La minería fue la principal actividad económica de la Nueva España, donde los metales preciosos eran repartidos y principalmente enviados a España, también destinados a una orden religiosa y otra parte al propietario de la mina. Independencia. Tras la independencia de México, se vivió una crisis muy dura para el país, ya que la industria, el campo y la minería se habían paralizado o destruido, por lo que el gobierno solicitó préstamos a países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos para poder estructurar la nación. Esta medida no funcionó de la forma requerida, ya que parte de ese capital era utilizado para los conflictos internos entre conservadores y liberales, además de los intentos de reconquistas. La Guerra de los Pasteles. Al ser México derrotado, se le exigió pagar la deuda hacia Francia y los costos de la guerra que generó la misma. Intervención norteamericana. Al perder México la guerra, perdió más de la mitad de su territorio, mientras que Estados Unidos pagó 15 millones de pesos, la mitad de lo que ofrecían antes de la guerra. Intervención francesa. Debido a la suspensión de pago de la deuda, Francia, España e Inglaterra enviaron barcos donde solo Francia decidió invadir México. Al ser fusilado Maximiliano y terminar la guerra, México quedó aún más endeudado con Estados Unidos para poder restaurar la República, un periodo donde México producía muy poco, sino hasta que el gobierno de Porfirio Díaz arregló un poco las cosas, el cual es considerado como uno de los mejores momentos que ha tenido la nación, a pesar de que tuvo Porfirio Díaz un gobierno de más de 30 años, el cual fue considerado casi una dictadura. Ahora les hablaré sobre las causas y consecuencias económicas a causa de la revolución en México. Explotación desmedida. La inversión de fuertes capitales extranjeros se hizo a costa de explotar todas las riquezas naturales, incluyendo la mayor, el hombre mismo. Se dispuso de mano de obra barata o regalada por el desmedido apoyo que el gobierno dictatorial concedió a los capitalistas. Revolución en la economía. Durante el Porfiriato se produjo en México un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y de los centros urbanos, y una imagen de solidez en el extranjero que el país no había logrado obtener hasta entonces. Gobierno de Francisco I. Madero. Como resultado de la guerra, prevalecía en México un ambiente de inestabilidad política, social y económica. Fue en este periodo en que se adquirieron fuertes compromisos con otros países, una deuda eterna. Con todo lo que esto conlleva, todos tenían diferentes ideas y a su modo trataban de imponerlas. Surge una república a la mexicana. Para finalizar la presentación, me gustaría mostrarles esta cita que me encontré. Dicen que la historia la escriben los vencedores, la historia poco cambió. Los pobres siguieron pobres y los ricos conservaron todo su poder. Con la cita que hice anteriormente y la deuda eterna en la diapositiva de Francisco I. Madero, encontré una noticia la cual nos podría ayudar a ilustrar mejor lo de la deuda eterna. Dice:
En México, 3 familias pagarían la deuda externa, según Forbes. Estos clanes concentran el 62% de la fortuna acumulada en el listado de los 35 de la revista, con 107.900 millones de dólares. Las 3 principales familias millonarias. Ahí están los Slim, la dinastía que encabeza Carlos Slim Domit, con 73.000 millones de dólares a través del monopolio de la telefonía móvil, acapara el 70% en México, o los Bayeres, con 18.200 millones de dólares, y los Larrea, con 16.700 millones de dólares en la industria minera, la más mortal del país, que tiene en sus clientes a la estatal Comisión Federal de Electricidad. Las 3 familias concentran el 62% de la fortuna acumulada del listado de las 35 de Forbes, con 107.900 millones de dólares, más del total de la deuda externa de México.